Hoy queremos conocer cómo está su corazón y eso es importantísimo y por eso vamos a hablarle de los exámenes que uno debería hacerse y más cuando hay alguna situación que usted dice, uy, ¿será que mi corazón no anda del todo bien? ¿Si ha sufrido algún desmayo o queremos evitar que esto llegue a pasar? Así que hoy nos acompaña el doctor Limber Mora Tuminelli, que nos habla de estas pruebas frecuentes. Muy buenos días, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Doctor, hablemos de esos detalles, esos síntomas, esas manifestaciones que pueden evidenciar que en mi corazoncito algo no anda del todo bien y es mejor hacerme una prueba. Bueno, en este mes tan importante que se llama el mes del corazón, el 29 de septiembre, por cierto, recuerdo que es el Día Mundial del Corazón, es importante repasar algunos signos y síntomas que son frecuentemente presentados en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, el dolor torácico es uno de ellos, las palpitaciones son otras, dolor de cabeza, mareos, desmayos o presíncopes, son síntomas frecuentes que pueden alertar a las personas de que algo no está bien en el sistema cardiovascular. Doctor, si tengo una presión en el pecho, un cierto dolor, ¿será relacionado con el corazón o es una manifestación, verdad, de las más frecuentes cuando hay un tema cardíaco? Claro, con frecuencia, bueno, hay mitos en la población en donde se dice que el corazón no duele. En realidad eso no es cierto, es un mito falso y el corazón podría manifestarse en el pecho con dolor o también con manifestaciones que no se pueden caracterizar como un dolor, como sensación opresiva en el pecho, como sensación ardorosa, quemante en el pecho, ya sea en todo el tórax, en el lado izquierdo, y tienen irradiaciones características. Puede irradiar hacia el brazo izquierdo, fundamentalmente, hacia el brazo derecho, y al cuello, a la mandíbula, o inclusive puede irradiar al dorso, a la espalda y al estómago, en la boca del estómago, que se llama epigastrio. De tal forma que puede haber un malestar general, un dolor de sensación opresiva, ardorosa o quemante, o simplemente un dolor que experimenta el paciente. Y es un dato de enfermedad cardíaca aguda. Es mejor entonces acudir al médico. Doctor, ¿qué le parece si empezamos con estas pruebas que usted nos propone en esta mañana? Y vamos a iniciar, ya tenemos acá a nuestro paciente. ¿Cuál es la prueba que se le va a hacer a él, doctor? ¿Y cómo funciona? Bueno, es importante recordar que la hipertensión arterial, en la población general, 30-35% de las personas son hipertensas. Y la hipertensión arterial se le llama el enemigo silencioso porque suele no generar mayores síntomas. Pero cuando hay síntomas, dolor de cabeza, malestar general, cansancio, fatiga, falta de aire, puede ser por hipertensión arterial. Para eso, entonces, debemos registrarnos y tomarnos la presión arterial con alguna regularidad, sobre todo si hay factores de riesgo como la edad, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, herencia, etc. Este es un monitor automático de presión arterial que hoy en día realmente son muy cómodos, muy portátiles y además son muy fieles, tienen mucha fidelidad, están certificados por diferentes organizaciones mundiales de hipertensión y de cardiología. Vamos a mostrar rápidamente cómo se debe tomar la presión arterial en forma correcta, porque es frecuente que no se tome en forma correcta y que arroje datos que son inadecuados y pueden confundir al paciente y al médico. Doctor, ¿este sería un examen que puedo hacer yo en casa? Claro que sí. Estos monitores se pueden comprar en diferentes lugares, no son costosos y son muy útiles porque nos arrojan información valiosa siempre y cuando se haga en la forma correcta. Muéstrenos el funcionamiento. Número doctor. uno, existen al menos 3 tamaños de brazalete, ¿verdad? El brazalete que es promedio, que es para un brazo promedio, hay brazaletes bariátricos que son para pacientes obesos o que tienen brazos con un diámetro muy grande, y también hay brazaletes pediátricos. Número uno, donde dice aquí arteria, todos tienen un marcador que dice arteria, debe colocarse en el borde interno del brazo a esta altura, donde va el borde interno del músculo bíceps, acá, porque aquí va la arteria braquial usualmente en la mayor parte de las personas. Se coloca de tal forma que quede al menos 2 centímetros del pliegue del codo, 2 centímetros del pliegue del codo, y aquí donde dice arteria, que vaya en el borde interno del brazo. Después uno no aprieta o no ajusta exageradamente el brazalete, ni tampoco lo deja muy redundante. ¿Cuál es la presión que debe existir? Que entre un dedo fácilmente entre el brazalete y el brazo del paciente.
En primer lugar, la presión arterial se toma en un paciente emocionalmente estable, con al menos 15, 20 o más tiempo de estar en reposo absoluto, que no esté angustiado, tenso, preocupado. Se puede tomar sentado, se puede tomar acostado y siempre el brazo a la altura aproximada del corazón. Se toma la presión arterial con este aparatito, ¿verdad? Se prende y se toma la presión arterial y se toma cada 2 minutos 3 veces. La primera toma no se toma en cuenta, esa cifra no se registra ni se anota. A los 2 minutos toma una segunda toma y tampoco se toma en cuenta. La que se toma en cuenta es la tercera toma, porque esto va a reducir frecuentemente la tensión del paciente ante el procedimiento. Se anota, se registra la tercera toma de presión arterial y esa es la que se le dice al médico de cabecera. Doctor, una prueba como el llamado MAPA, ¿en qué casos es recomendable practicarlo? El MAPA, que es la abreviatura de monitoreo ambulatorio de presión arterial, es un equipo muy parecido a este, mucho más pequeño que este, y lo que intenta es evidenciar la presión arterial durante 24 horas. Es decir, que la presión arterial, el equipo es capaz de tomar automáticamente cada 15, cada 30 minutos la presión arterial de día y de noche, de tal forma que se puede establecer cuál es el comportamiento de la presión arterial en la casa, en el domicilio, no en un consultorio, no en una clínica, no en un servicio médico. También toma la presión arterial con el paciente durmiendo, acostado, de tal forma que podemos obtener un monitoreo de 24 horas y poder establecer cosas tan importantes, por ejemplo, como si hacen picos hipertensivos diurnos, nocturnos, persistentes, si es hipertensión de predominio de madrugada y el comportamiento fisiopatológico de la enfermedad. Doctor, el Holter electrocardiográfico, ¿cómo funciona y en qué momento es recomendado llevar a cabo este examen? El Holter electrocardiográfico es un monitoreo, pero del electrocardiograma o de la actividad eléctrica del corazón. Es un aparatito muy semejante, o este es un Holter electrocardiográfico, es portátil, este es el grabador automático, ustedes notan que es algo muy pequeñito, y estos son los electrodos que se conectan directamente en el pecho del paciente. Usualmente son 6, máximo 12 electrodos que se colocan con adhesivos en el pecho. Y el objetivo que tiene el estudio es registrar la actividad eléctrica, el electrocardiograma continuo de 24 horas, llegando a registrar en 24 horas más de 90.000, 100.000, 120.000 latidos en 24 horas. ¿Cuál es el objetivo? Cuando el paciente tiene palpitaciones, tiene taquicardias, tiene desmayos, tiene mareos frecuentes, tiene sobresaltos o golpes precordiales, detectamos arritmias, ya sea rápidas o arritmias lentas. Doctor, ¿todos estos exámenes que usted está tomando son preventivos o reactivos cuando ya la persona tiene algún tipo de manifestación? ¿Cuál es la recomendación? Exactamente, bueno, ya sea el MAPA, el monitoreo de presión arterial, o el monitor automático de presión arterial, cuando hay factores de riesgo, como dije, obesidad, sedentarismo, herencia, hipertensión, con o sin síntomas, todo paciente debiera tomarse la presión arterial por lo menos después de los 30 años, con alguna regularidad, ¿verdad? También es importante cuando hay síntomas, dolores de cabeza, malestar general, falta de aire, cansancio, inflamación en las piernas, reducción en su capacidad funcional. En cuanto al Holter de 24 horas electrocardiográfico, las indicaciones más precisas es cuando el paciente siente palpitaciones, golpeteos, sobresaltos, vuelcos, paradas, punzonazos en el pecho. O también cuando hacen taquicardias rápidas con falta de aire, dolor de pecho, cuando hay muchas taquicardias o palpitaciones, o el paciente se desmaya de pronto, pierde la conciencia, eso se llama síncope. Y si el paciente se desvanece pero sin pérdida de conciencia, se llama presíncope. Todo lo anterior es indicación de hacer un Holter de 24 horas electrocardiográfico. Doctor, ¿vamos a hacer alguna otra prueba en el paciente? Bueno, nuestro invitado no es un paciente, ¿verdad? Pero sí. ¿Vamos a hacer alguna otra prueba? No, ¿O es la demostración que usted veía, o sí, usted nos mostraba anteriormente? Yo quería mostrar este electrocardiógrafo, que es un aparato que lo tenemos, prácticamente todos los médicos lo tienen y los cardiólogos. Es un equipo para hacer un electrocardiograma, que es uno de los estudios más frecuentes y más de tamizaje que hacemos a los pacientes para evaluar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, el tamaño del corazón, si hay arritmias o no hay arritmias, bloqueos. Esto es preventivo entonces, doctor. Es preventivo. En la mayor parte. ¿A partir de qué edad deberíamos hacernos este tipo de examen? Bueno, en realidad no hay edad, hasta los niños se pueden hacer electrocardiogramas, pero
por lo menos lo que establece la necesidad de hacer electrocardiograma son los factores de riesgo o los síntomas. Si, como les dije antes, si hay herencia, los diabéticos, los fumadores o exfumadores, o los jóvenes que tienen soplos, por ejemplo, que les escucharon un soplo, que se cansan rápido, que tienen algún síntoma cardiovascular, es meritorio. Y en forma preventiva, se podrían hacer un electrocardiograma después de los 30 años, cada 5 años, es recomendable si no hay síntomas ni factores de riesgo. Doctor, hay personas que manifiestan, van caminando y no llevan ni mucho tiempo y empiezan con esa dificultad respiratoria y principalmente que el corazón, ellos dicen, es que siento que se me va a salir. Exactamente. Eso, cuando hay palpitaciones rápidas, ya sea con la actividad física o sin la actividad física, porque a veces aparecen las palpitaciones en reposo, usualmente traduce que hay algún tipo de arritmia rápida y hay muchos tipos de arritmias. Hay algunas que son peligrosas y otras no tanto, pero que generan síntomas, limitan la capacidad funcional y deben ser diagnosticadas y tratadas. Eso es así, correcto. Doctor, hemos tenido un pico de personas que manifiestan que tienen un dolor en el pecho y están asustadas. Sí. ¿Esto está relacionado generalmente a un mal cardíaco? También puede ser por la situación de estrés y angustia que estamos viviendo. ¿Y qué debería ser una persona que en este momento dice, yo soy esta persona que tengo ese malestar o ese dolor en el pecho? Muy buena pregunta. Es cierto que el corazón puede manifestarse en el tórax y en los sitios donde hablamos anteriormente, pero no toda manifestación torácica es de origen cardiovascular. Hay otras manifestaciones en el pecho que vienen de otros orígenes. Algunas veces la tensión, la angustia, el estrés excesivo puede dar manifestaciones específicas en el pecho que se llaman trastornos de somatización, porque provienen de trastornos psicógenos, estrés excesivo, ansiedad. Por ejemplo, con esto de la pandemia ha habido un pico, como usted muy bien dice, de manifestaciones de ansiedad con trastornos de somatización que se manifiestan ya sea con dolores de cabeza, con contracturas musculares en el cuello, con sensación de falta de aire, con migraña, gastritis o hasta colon irritable. Sin embargo, es mejor que el dolor torácico sea evaluado por un especialista o con un médico para ver si realmente obedece a ansiedad o a trastornos emocionales o es un problema de origen cardiovascular. Ahora, doctor, a nivel incluso preventivo, podríamos decir, una persona que tiene un estilo de vida saludable, que no tiene manifestación, ¿cuándo sería recomendado que se haga un chequeo? Este tipo ¿y con qué frecuencia deberían hacerse este tipo de exámenes? Bueno, si un paciente no tiene ningún factor de riesgo, es en apariencia sano, ¿verdad? No tiene herencia y no tiene ninguna manifestación clínica, por lo menos debería hacerse un chequeo general con el médico después de los 30 años en forma casi que obligatoria, ¿verdad? Y lógicamente que antes sí existen manifestaciones, por supuesto. ¿Anualmente tal vez, doctor? ¿O con qué frecuencia a partir de los 30 años? A partir de los 30 años, bueno, el chequeo preventivo debiera de ser al menos cada año, idealmente, pero que no pase 3 años. Y si hay síntomas, hasta más frecuente. Los síntomas dictan cuándo tiene que ser atendido y evaluado por un especialista. ¿Cuáles síntomas no deberíamos pasar por alto, doctor? Algo que, ¿verdad? Que uno diga, está sintiendo esto y la persona dice, no es nada, ya lo he sentido anteriormente. Cuando el malestar en el pecho, el dolor torácico se asocia, por ejemplo, con falta de aire, con sudoración profusa, con sensación de desvanecimiento, fatiga, cuando hay palpitaciones en el pecho sin causa clara, sin ejercicio, sin emociones, cuando el paciente se cansa mucho más antes de lo que se cansaba anteriormente, hace un poco tiempo atrás, cuando se le inflaman las piernas, cuando hay un desmayo con o sin pérdida de conciencia, presíncope o síncope, o la persona acusa mareos, desvanecimientos, esos son síntomas que deben acudir al médico. No hay que pasarlos por alto, entonces. No hay que pasarlos por alto. Doctor, ¿y todos estos exámenes, ya en una persona con esa manifestación, se deben llevar a cabo todos o hay uno particularmente que uno dice, este es el que no debo dejar pasar? Bueno, digamos que lo básico en el abordaje de la enfermedad cardiovascular es el interrogatorio por un médico experto en el tema o un médico que sepa abordar estos casos. El interrogatorio, el examen físico es fundamental. Un buen interrogatorio, un buen examen físico nos da la posibilidad de hacer un diagnóstico en más de un 85% de las veces, ¿verdad? Después de ahí, el examen más elemental, más barato y más accesible que debiéramos de hacer es un electrocardiograma común y corriente.
como este. ¿Ese cómo funciona, doctor? ¿Se pone esto en el pecho? Porque veo que hay varios aparatitos, ¿verdad? Exactamente. El electrocardiograma lo que es un equipo que tiene diferentes tamaños, diferentes tecnologías y marcas, pero todos hacen lo mismo. Y lo que hay que hacer es colocar los electrodos, que son estos que ustedes ven acá, electrodos. Las peritas van ubicadas en el pecho, van 6 peras en el pecho, y las prensas estas, que son 4, van ubicadas en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. ¿Y qué es lo que hace? Registra la actividad eléctrica del corazón y lo grafica en un papel. Esta información nos brinda, el electrocardiograma nos brinda, si el ritmo es normal, si no hay arritmias, si hay trastornos de conducción, si hay crecimiento de cavidades, o si tiene también alteraciones de otro tipo, como otras arritmias lentas o rápidas, pausas, bloqueos, etc. Nos da muchísima información, no toda. De hecho, ¿cuál es el examen ideal para un paciente? El que necesite el paciente. No existe uno ideal para todos. Depende del síntoma que tenga el paciente, así va a ser lo que uno sugiera como estudio complementario. Muy bien, doctor Limber Mora Luminelli, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Modelo también por ayudarnos en este examen. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Para servirles, gracias, un placer. Doctor. Encantado.